Bueno, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Santiago Fernández Velasco, soy gerente de Marketing y Planificación Comercial de Integrity Seguros Argentina. Quiero transmitirles nuestra alegría en este segundo evento que hacemos en el año. Gracias por visitar nuestra casa, que es la casa de ustedes, la familia Integrity, que cada vez es más grande. Quiero saludar también a toda la gente que nos está viendo en este momento en todos los puntos de la Argentina. Tenemos más de 300 productores que nos están siguiendo online en este momento, desde gente que en Capital Federal que no te puedo acercar hasta las oficinas, gente en Gran Buenos Aires y bueno, en el interior del país, así que para ustedes la cordial bienvenida también. Yo no me voy a extender mucho para ya ir al hueso de lo que nos cita hoy, que es hablar sobre caución, que es un riesgo, una rama muy noble para la compañía, que tiene muchas oportunidades de crecimiento, y entendemos que estos conceptos que nos va a transmitir ahora enseguida Eduardo Ventriche, que es gerente de caución de Integrity, podemos sacarle muchísimo jugo y traer muchos negocios y mucha satisfacción para ustedes. No me explayo mucho más. Quiero invitar a Edgardo Narváez, director general de Integrity Seguros, para que pase aquí al frente para saludarnos, y a Eduardo Ventriche, también gerente de caución. Muchísimas gracias. Gracias, Santi. Bueno, buen día. A ver, una vieja máxima para hacer las cosas bien dice que hay que querer, hay que saber, hay que poder. Querer, están acá, diga que me imagino que todo el mundo tiene cosas para hacer, así que está claro que ustedes quieren, que todos queremos, nosotros también, por eso estamos acá. Queremos hacer las cosas bien y nos esforzamos para eso. Saber, cada vez se puede aprender, hay que conocer, hay que ir al hueso de las cosas, para hacer las cosas con excelencia, y eso no termina nunca. Eso no termina nunca. Entonces, saber es lo que vamos a intentar trabajar esta mañana. Y poder, y era por lo que yo básicamente estoy acá, tiene que ver con tener las herramientas. Hay que tener las herramientas para hacer las cosas bien. Lo que les ofrecemos es una compañía que tiene herramientas para hacer las cosas bien. Somos una compañía seria, somos una compañía que apunta a hacer las cosas con mucho profesionalismo. Y no voy a extender mucho, les cuento así como a veces los datos, ¿no? Los hechos son más importantes que las palabras o que las opiniones. Seguimos siendo una compañía con una evaluación crediticia muy buena, una AA. Eso ya venimos ya hace cuántos años con eso. Seguimos siendo una compañía muy valorada por los productores. La última encuesta que tenemos de productores nos da una calificación altísima, más del 98, 99% de los productores está con una calificación de bueno, muy bueno y excelente respecto a pago de siniestros, pago de comisión, ¿no? Podríamos entender, pero para tener dos indicadores así cortitos. Y después, digamos, somos una compañía de patrimoniales, de muchos ramos, entonces para que se den una idea y también porque habla, me parece bien de la compañía. Otro indicador, Asociación Argentina de Compañías de Seguro, hace un análisis sobre qué pasa con los juicios, los expuestos en autos y los juicios de cada compañía, ¿no? Hace un ratio que evalúa estas dos medidas. Seguimos por cuarto semestre consecutivo siendo la compañía número 1 de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro, que ustedes saben, reúne a, las mejores compañías, porque también hay, por supuesto, de mutuales y del interior otras, pero de las mejores compañías del mercado. Entonces, me parece tres datos que lo que me gusta a mí es que no somos nosotros los que decimos no, porque son tres datos objetivos que nos dicen, el mercado nos dice y nosotros lo leemos, por supuesto, con humildad, porque nos falta muchísimo y queremos corregir un montón de cosas de todo el tiempo. Simplemente eso, los dejo entonces ahora sí para que entren de lleno con la capacitación con Eduardo y les agradezco de nuevo por la... Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por estar. Vamos a arrancar lo que es el curso, que es la introducción al seguro de caución. La idea es explicarle cómo es este riesgo, explicarle no cómo trabaja la compañía, sino cómo es el riesgo en el mercado. Y además de dar una explicación técnica de lo que es este tipo de riesgo, explicar algunos tips de lo que es la comercialización, ¿no?, de este riesgo tan particular, ¿no?, y las diferencias que tiene con otras ramas. Vamos a arrancar con una definición técnica de lo que es el seguro de caución. En el seguro de caución, la compañía de seguro lo que hace es garantizar obligaciones emergentes de un contrato que firma el tomador de este riesgo, o sea, el cliente de ustedes, ¿no? Se garantizan principalmente lo que son obligaciones de dar o de hacer algo. Tenemos que recordar que hay específicamente una exclusión que hace la superintendencia, que no se pueden garantizar obligaciones financieras, se pueden garantizar obligaciones de pago, con algunas salvedades, como la garantía de alquiler, que ya la vamos a ver, pero solamente se pueden garantizar obligaciones de hacer o de dar algo que son emergentes de un contrato principal. Ya vamos a ir viendo específicamente cada una de estas garantías, ¿no?, que se pueden garantizar. Vamos a ir viendo también diferencias con otros riesgos, ¿no? Es bastante particular lo que es la garantía de caución. No es un riesgo de azar, no se puede garantizar el azar. Por ejemplo, en una cosecha, si va a llover o no, si va a haber sequía o no se puede garantizar. No hay una transferencia de riesgo, no es como una póliza de incendio en donde la compañía de seguros asume el riesgo de cualquier situación que suceda. Tiene una vigencia abierta, a diferencia de otros seguros. Uno garantiza, por ejemplo, la construcción de una escuela, entonces garantiza el hecho en sí, hasta que no esté construida la escuela, la póliza va a seguir vigente, se va a seguir refacturando. Y tiene otras particularidades, por ejemplo, que bueno, el asegurado no es lo mismo que el cliente de ustedes no termina siendo el beneficiario de la póliza. Eso es principalmente. Tampoco está atada al pago, o sea, la falta de pago no hace que caiga la cobertura. Esto funciona como una garantía. Estos son los distintos tipos de riesgos que se cubren a través de caución. Son riesgos específicamente establecidos por la superintendencia, ¿no? No es que cada compañía tiene por ahí riesgos similares, son los mismos riesgos en todas las compañías. Vamos a ir viendo puntualmente cada uno de ellos. Principalmente tenemos lo que son las obligaciones contractuales, obligaciones de contrato. Van a escuchar muchas veces que la póliza de caución es un contrato complementario a un contrato principal. O sea, cuando dos empresas firman un acuerdo, un contrato, la póliza de caución funciona como una garantía, garantizando el cumplimiento de ese contrato en sí. Vamos a ver lo que son las obligaciones ambientales, también obligaciones tributarias, como en el caso de la AFIP, se garantiza el prorrateo de derechos aduaneros, obligaciones procesales, que son las garantías judiciales, las que les piden generalmente para evitar embargos en los juzgados, obligaciones reglamentarias, que son las de actividad, profesión, seguramente le han pedido garantías de directores, algunos de ustedes hacen caución, este tipo de garantías, concesiones, que son cuando una empresa hace una explotación de un bien público, y hay obligaciones que, si bien son financieras, están específicamente autorizadas para la superintendencia. Son alquileres, pago de canon. La principal diferencia que hay, ¿no?, que siempre remarcamos en caución con otros riesgos, ¿no? Generalmente, en otras ramas hay dos partes intervinientes. Por un lado, la compañía de seguros, y por otro lado, el cliente de ustedes, que es el tomador de la póliza. Y a su vez es el beneficiario, ¿no?, como es la póliza de incendio. La diferencia que tiene caución, que el cliente de ustedes, que es quien le solicita la póliza, no es el beneficiario de la póliza, ¿no? Entre el tomador y el beneficiario o el asegurado firman un contrato, y entre el tomador, que es, repito, el cliente de ustedes, y la compañía, firman un acuerdo que se llama solicitud convenio,
y es quien termina otorgando la póliza al beneficiario. Nosotros nos gusta decir que no es un negocio de 3 personas, sino que es un negocio de 4, ¿no? Más allá de las 3 personas intervinientes, siempre está el productor, ¿no?, acercando ahí a todas las partes. En cuanto a las líneas de productos, esto es no de Integrity, sino del mercado general, de acuerdo a los datos de la superintendencia, cómo está distribuido lo que son las principales líneas de productos. Donde vemos que las garantías contractuales, ¿no?, son hoy por hoy las más demandantes de caución. Garantías aduaneras, si bien el problema que tiene la Argentina con divisas ha hecho que se haya frenado un poco la cantidad de operaciones que hay, la diferencia cambiaria, la brecha cambiaria ha hecho que las pólizas también sean un poco más grandes y mantiene un poco el porcentaje en lo que es cantidad de primas dentro de lo que es caución. Tenemos lo que son las garantías ambientales, alquileres, que cada vez está más desarrollado, ¿no? Garantías de actividad de protección son lo que son las garantías de directores, que ha ido creciendo mucho con el tiempo, porque se han incrementado lo que son los montos de las sumas aseguradas, y garantías judiciales, que es un riesgo que en Argentina hay mucho camino para seguir creciendo. De acá, una consulta, caución, generalmente plantean los productores que más o menos hacen caución, hicieron. Bien, o sea, por lo menos ya han ido escuchando un poco por ahí realmente estas necesidades. Principalmente, bueno, contractual, privado es cuando el beneficiario de la póliza quien le pide es un organismo privado, y público es cuando tienen un organismo que puede ser una municipalidad, un ministerio, ¿no?, alguien que esté requiriendo estas garantías. Vamos a arrancar con lo que son riesgos contractuales, que es hoy por hoy lo que más se usa. Obra es, como todos pueden deducir, obviamente, es cuando, por ejemplo, la municipalidad necesita o pavimentar una ruta, hacer algo así. Un servicio es cuando un banco requiere un servicio de vigilancia, y suministro es cuando por ahí tienen que hacer una garantía para suministrar materiales, algo así. Son riesgos específicamente, ¿no?, estipulados por la superintendencia, que son garantías de obra, garantía de suministro o anticipo por suministro de materiales. Principalmente vamos a tener este tipo de riesgos para lo que es contractual: garantías de oferta, garantías de adjudicación, garantías de anticipo, fondos de reparo principalmente, ¿no? Seguimos con el esquema de las 3 partes intervinientes, donde tenemos el tomador, por otro lado el asegurado, y por otro lado la compañía. Esto lo vamos a ir viendo con un ejemplo para entenderlo mejor. Vamos a ir viendo cómo de una misma licitación pueden ir surgiendo diferentes pólizas, ¿no? Es como una línea de tiempo. Vamos con un ejemplo. La Municipalidad de Mar del Plata necesita construir una escuela y no puedes, por ley de obra pública, no puede contratar directamente una constructora, sino que tiene que hacer un llamado a licitación, que sea en el boletín oficial, y explica que, bueno, que va a ser una licitación para construir una escuela de tantos metros con tantas características. Se presentan distintas constructoras, pero para poder presentarse tienen que presentar una garantía de seriedad de su oferta. Se llama garantía de caución de garantía de oferta, justamente. Esa póliza lo que va a cubrir es que el cliente de ustedes se compromete a cumplir con la oferta que está presentando, ¿no? Y el monto a garantizar es entre el 1 y el 5% del monto total. ¿Por qué ese porcentaje, que ya está estipulado siempre en los pliegos? Es un monto porque lo que se busca cubrir es el daño real, nunca es el daño total. Es el daño, que en este caso tiene la municipalidad, de que quien gane la licitación decida no presentarse a firmar el contrato. Es el daño real. O sea, ¿cuál es el riesgo que tiene acá la compañía? La compañía, el riesgo que tiene es que quien se está presentando a la licitación, al momento de ganar la licitación, que lo llama a firmar el contrato, se dé cuenta que su oferta era antieconómica y
decía no presentarse. Ahora, cuando su cliente gana la licitación y decide presentarse en esta licitación, lo que le va a decir la municipalidad le dice, bueno, perfecto, tendrás que presentar el 5 de julio, a firmar el contrato, pero le va a pedir una póliza de seriedad, digamos, de lo que tiene que firmar el contrato, ¿no? O sea, las pólizas de caución, las llamamos garantía porque funcionan como eso, como una garantía. Y tiene que pedir una póliza de garantía de cumplimiento del contrato o garantía de adjudicación, ¿no? En donde el porcentaje siempre es entre el 5 y el 10%. ¿Qué es lo que se cubre? Se cubre que va a cumplir con el contrato que está estipulado en tiempo y en forma, en las mismas condiciones. Se dice que la obra tiene que estar terminada en 10 meses, si va a tener tantos metros cuadrados, tantas características, tiene que cumplir exactamente con lo que está firmando en el contrato. Y lo que se busca cubrir es siempre el daño real. ¿Cuál es el daño real? Y el daño real es que la constructora no termine la obra y la municipalidad tenga que salir a buscar una nueva constructora. Ese desfasaje de tiempo, costos y todo, generalmente siempre es entre un 5 y un 10%. Estos montos no los fijan las compañías de seguros, ya están estipulados en los pliegos. Ahora, el pliego también va a establecer la posibilidad de que la constructora le pida un anticipo, ¿no? O sea, le va a decir a la constructora, le va a decir, mira, está bien, yo te voy a hacer la obra, pero tengo que salir a comprar hierro, tengo que salir a comprar cemento, entonces necesito que me anticipes algo, no que me termines de pagar cuando termina los 10 meses la obra. La municipalidad le va a decir, dale, yo te adelanto un 40%, pero necesito una garantía de que si yo te pongo 4 millones de pesos, vos pensás que ese dinero realmente está invertido en la obra. Entonces, se presenta una garantía que es por el 100% del monto que le van a estar anticipando. Y se garantiza eso específicamente. Se garantiza el buen uso de ese anticipo que están recibiendo. Que bueno, puede ser el 10, 15, generalmente es 15, hasta un 40%, generalmente es lógico. A veces tienen materiales que son importados en dólares y a veces se cambia, y muchas veces lo tienen divididos. A veces te piden un anticipo por materiales, por el acopio de los materiales en la obra, y a veces un anticipo financiero, ¿no? Un anticipo financiero es un poco más amplio, es el pago de sueldos, por ahí, si la constructora tiene que salir a comprar alguna maquinaria o algo, es un poco más general. Acopio de materiales es algo más específico, y la póliza se va a desafectar en el momento que el cliente pueda demostrar de que ya ese anticipo que cobró hizo un buen uso y ya lo depositó en la obra. Ahora, cuando la obra está terminada y la municipalidad le dice, bueno, hacemos un acta de recepción definitiva, acá está la obra provisoria, le dice un acta de recepción provisoria, como que la obra ya está terminada, la municipalidad le dice, mira, yo tengo derecho de retenerte un 5 o un 10% por si los materiales durante 6 meses, por si los materiales son malos, por si hubo mala mano de obra. Para una constructora que le retengan un 5 o un 10%, sobre todo ahora con este índice de inflación, la verdad que económicamente le pega mucho. Entonces, lo que dice la constructora dice, mira, no me frenes, estos fondos yo te voy a presentar una garantía de caución que garantiza eso, que si llega a haber algún problema y yo como constructora no me voy a hacer cargo, vas a tener el respaldo de la compañía de seguros. Siempre recuerden que el principal obligado no es la compañía de seguros, sino que es el tomador, ¿no? O sea, la compañía responde ante la insolvencia del tomador, exacto, que es el principal obligado. No es como una póliza de incendio donde al siniestro la compañía de seguros va a pagar. Acá es una garantía. Es una garantía en donde lo que analiza la compañía de seguros es la capacidad de cumplimiento que tiene entre ustedes. ¿Cuánto dura un fondo de reparo? ¿Fondo de reparo? 6 meses o un año. No dura más de eso. La compañía lo da, cuando termina la obra, lo que hace la municipalidad es otorgar un acta de recepción provisoria. Como que la obra está terminada provisoriamente. Cuando pasa ese periodo de tiempo, entrega el acta que es acta de recepción definitiva. Con esa acta de recepción definitiva va a la compañía de seguros y puede dar de baja la garantía de fondo de reparo.
¿Alguna consulta con esto? Este tipo de garantías son las que más se usan. Es el ejemplo de lo que es una construcción, porque es por ahí lo que más podemos ver, lo que más podemos palpar. Pero bueno, por hoy se usa también, por ejemplo, en los bancos, cuando tienen que contratar un servicio de vigilancia. Cada vez se ha ido utilizando más, antes por ahí no se utilizaba tanto el seguro de caución, pero bueno, ante la falta por ahí de cumplimiento, las empresas han querido resguardar un poco sus intereses y fueron obligando a sus proveedores a presentar este tipo de garantías, ¿no? Que por ahí en su momento eran o garantías bancarias o otro tipo de recursos, pero bueno, ante lo difícil que es acceder al circuito bancario, la póliza de caución siempre se otorgó como una alternativa. Son las garantías contractuales, empezaron en la Argentina, más o menos, para que tengan una idea, en 1970, que fue con la Ley de Obra Pública. Y esto, cuando no existía la póliza de caución, lo único que hacían las compañías era presentar avales bancarios, y esto evitaba tener el problema de que no todas las compañías podían acceder a un aval bancario. Hoy por hoy la póliza de caución es un medio mucho más accesible, donde cualquier pyme puede estar participando en una licitación, ya califique, contra cualquier constructora mucho más grande. O sea, es una forma mucho más accesible de poder presentarse a nivel costos y a nivel calificación, y no le afecta, obviamente, la capacidad financiera que tiene el cliente. ¿Cómo se desafectan las garantías? Esto es muy importante, porque por las pólizas de caución son abiertas. O sea, uno garantiza un hecho en sí, y la compañía de seguros no sabe cómo está el estado de la obra. O sea, no puede ir a inspeccionar a ver si la ruta ya está terminada o algo. Y la póliza va a ir refacturando eternamente hasta que la misma se desafecte. Esto obviamente ocasiona un daño colateral, ¿no? con el cliente de ustedes, con la compañía, porque por un lado, bueno, sigue pagando impuestos por esas refacturaciones, y con el cliente de ustedes porque no quiere seguir abonando un riesgo que ya está terminado. Ninguna compañía quiere cobrar por un servicio por un riesgo que ya no existe. Pero bueno, no tiene forma de chequearlo. Entonces es muy importante que el productor esté atrás de esto para ir desafectando las garantías. Por ejemplo, en su momento, bueno, cuando la póliza era física en papel, la forma de darla de baja era la más fácil. Devolver la póliza física, con eso automáticamente la compañía, ya, como uno está garantizando un tercero, a mí, por más que venga la constructora y me diga, mira, Eduardo, quédate tranquilo que la obra ya está terminada, yo no puedo dejar sin cobertura en este caso, a la municipalidad. Necesito algo fehaciente para que me demuestre que la obra está realmente terminada. Cuando la póliza era física o en papel, era muy fácil. Te devolvían esa garantía. Hoy por hoy, la verdad que algo que dejó la cuarentena en positivo es lo que es la póliza digital. Eso permite, ya lo vamos a ir viendo, un montón de facilidades para el productor, para los clientes y para las compañías de seguros. Se busca alguna documentación que demuestre justamente eso. Por ejemplo, lo que es el acta de recepción provisoria, ¿no? Lo que me demuestra que la obra ya esté terminada, un acta de recepción provisoria que no tenga ninguna objeción. A veces el acta de recepción provisoria le ponen, bueno, se firma acta de recepción provisoria, pero faltan colocar las ventanas. O sea, eso no se puede tomar porque sabemos que no se pueden ejecutar la póliza de cumplimiento de contrato porque todavía falta cumplir la totalidad del contrato. Pero se puede tomar el acta de recepción definitiva, que es la aceptación de la obra, un certificado del avance de la obra, del 100%, ¿no? Eso también. Una nota membretada del Estado, donde alguien de la Dirección de Planeamiento de la Municipalidad que firma la obra está terminada, sin ningún tipo de reclamo, ¿no? Con fecha de recepción, todo. O, por ejemplo, cuando hablamos de los que hacen provisión de entrega, tienen un cliente de ustedes que tiene que entregar una máquina, unas impresoras. Bueno, cuando entregan las impresoras, un remito firmado diciendo, mira, acá ya entregué las impresoras, tengo la firma del cliente, listo, con eso nosotros ya podemos dar de baja la póliza. Y con eso evitamos que la póliza siga refacturando eternamente. Vamos a ver ahora lo que es el otro gran segmento, los que son la garantía de caución.
Si bien, como decía, la verdad que los problemas de divisa que ha tenido la Argentina han hecho que se haya achicado mucho segmento, aún así sigue siendo uno de, digamos, un rubro muy importante dentro de caución, ya sea en cantidad de operaciones como en primas, ¿no? Las sumas aseguradas con la devaluación ha hecho que se hayan disparado muchísimo el importe de las mismas, ¿no? ¿Y qué son los ríos aduaneros? Los ríos aduaneros es garantizar el posdateo de los tributos que tiene que pagar un importador. Habíamos visto que, en otro ejemplo, que el cliente de ustedes, en este caso ahora es un importador o un exportador, la compañía de seguros, y el beneficiario en este caso va a ser la FIP, la aduana. Voy a arrancar con un ejemplo como para que se entienda bien cuál es el concepto. Cuando nosotros viajamos a algún lugar, como Estados Unidos, y traemos, por ejemplo, 3 guitarras, cuando uno entra a Argentina, la aduana nos obliga a pagar los derechos de nacionalización de esas mercaderías. Ahora, cuando por ahí viene a tocar alguna banda argentina, o por ejemplo, ahora garantizamos hace poco Luis Miguel, que está viniendo a Argentina, bueno, nos tocó garantizar ese evento. Cuando están ingresando los equipos, la aduana le dice, tenés que nacionalizar esos equipos. Pero no tiene sentido nacionalizarlo. ¿Por qué? Porque son equipos que van a estar durante un mes, supongamos, y después vuelven a salir. Entonces, ¿qué le pide la aduana? Le dice, bueno, te dejo ingresar estos equipos, pero necesito una garantía que a mí me garantice que si estos equipos no salen, alguien se va a hacer cargo de estos tributos, ¿no? O sea, ese alguien obviamente siempre, primero es el cliente de ustedes, ¿no? Es el cliente de ustedes, y la relación en este caso, quien hace toda la administración, lo hace el despachante. Hay un sistema que se llama ahora Sistema Malvina, que antes era el Sistema María, se llama Malvina, en donde el despachante va cargando toda esa administración. Lo bueno que tiene la póliza de aduana desde el año 2006 es todo digital, es todo online. No van a tener una póliza física, no van a tener un PDF, lo que van a tener es una factura, la compañía de seguros la emite y automáticamente el despachante la puede aplicar. Y la aplica específicamente a esa operación. En el caso que habíamos explicado es lo que se llama una importación temporal, ¿no? Está ingresando una mercadería, un container, que está ingresando en forma temporal. Esto lo usan mucho también lo que son las bodegas en Mendoza. Por ejemplo, las bodegas, el vidrio, a veces las botellas vienen de Brasil. Entonces, cuando es para consumo interno, importan las botellas y pagan los derechos de nacionalización porque va a ser consumido en Argentina. Ahora, no tiene sentido pagar por la nacionalización cuando por ahí lo llenan con vino, lo tapan y lo vuelven a exportar. O sea, que está por ahí un mes. Entonces, lo que hacen las bodegas, toda esa gestión lo hacen a través de un estudio despachante que garantiza los tributos, los impuestos por esa importación temporal. También vamos a ver lo que es, por ejemplo, lo que es una exportación temporal, que es al revés. Tienen una fábrica ustedes que compró una turbina a Brasil. Cuando compró esa turbina, pagó los derechos de nacionalización, como corresponde, porque es para utilizar en Argentina. Ahora, cuando la van a querer exportar, supongamos se rompe la máquina y la tienen que volver a mandar a Brasil por 2 meses para su reparación. Cuando la quiere salir, la aduana le dice que estás exportando una maquinaria, tenés que pagar los derechos por exportación. Le dice, no, yo te voy a traer una garantía, porque esto sale 2 meses y vuelve a entrar. Te voy a presentar una garantía para evitar pagar los tributos, y si la mercadería después se demuestra que no vuelve a entrar, y hay una insolvencia del importador o exportador, ahí actúa la garantía de caución. Es como una garantía de solvencia digamos, del cliente de ustedes. Tenemos también lo que es falta de documentación. Muchas veces productos que vienen de China o a veces por su gran volumen vienen en distintos contenedores, en distintos barcos y a veces la documentación está en otro embarque. Entonces, cuando llega la documentación a la aduana, falta la documentación de ese embarque y lo que hace la aduana deja frenado el container. Y eso es un daño para el tomador porque tiene que cumplir con sus tiempos.
con los proveedores para poder entregarle la mercadería y todo, además de tener que pagar el espacio, la aduana de ese container. Entonces, ¿qué le dice el cliente? Le dice, mira, no me frenes el container, libéramelo, yo te voy a presentar una garantía que se llama falta de documentación, ¿no? Con esta póliza le liberan el container y queda abierto al expediente hasta que el cliente pueda presentar toda la documentación. Por eso se evita todo este trastorno de tener frenada la mercadería. No falta documentación. Tenemos tránsito terrestre también. Tránsito terrestre se usa mucho, por ejemplo, hay un camión que va de una aduana hacia la otra, entra por la aduana Mendoza para salir por el norte. Bueno, todo ese tránsito de la mercadería que ingresa al país, que es un día o dos, se garantiza a través de esa garantía. Tránsito terrestre. Y otra que puede ser que les consulten, lo que es régimen automotriz, es un régimen específico que es para empresas autopartistas. Hay un convenio con Brasil en donde pueden exportar con tranquilidad dentro de empresas que se encuentren dentro de ese régimen. Tienen que estar escritas en un régimen de autopartistas. ¿Tienen alguna consulta? Tránsito terrestre, ¿qué cubre? Tránsito terrestre cubre... ¿Qué riesgo quiero decir? ¿Robo, incendio? No. Es que le pase algo a la mercadería y que, supongamos por robo o incendio, pero y que la aduana no pueda cobrar esos tributos por culpa de lo que le pasó a la mercadería. O sea, no cubre la mercadería, cubre los impuestos. Siempre lo que se cubre son los tributos. O sea, la FIP es como que te deja pasar y te dice, mirá que me tenés que pagar a mí tantos impuestos. Te deja pasar presentando esa garantía, pero lo que se busca cubrir la FIP es el pago de los impuestos. Siempre es los tributos. Por la nacionalización, que no se está haciendo, que queda en stand-by hasta que esa mercadería o vuelva a salir o se termine nacionalizando. Sí. Puede abrir también viajes que tengan como destino final Argentina. Tengan que pasar por, ejemplo, de Brasil vaya a Chile, tengan que pasar por Argentina. Claro, ese tramo que pasa por Argentina es lo que garantiza el tránsito terrestre. Muchas veces tenés o de una aduana a la otra, o de una aduana a un depósito fiscal, o pasa muchas veces que entran de Chile, que pasan por la aduana de Mendoza hasta el norte. O sea, todo ese tramo se garantiza a través de una importación temporaria. Yo, de la habilitación de depósito fiscal, Sí. ¿viste algún ejemplo o no? No, depósito fiscal, Eso para los que no saben, es esto en la época de Menem, en donde la Argentina exportaba una economía abierta en ese sentido, importaba mucho, entonces no había espacio físico en la aduana para tantos containers. Entonces se crearon empresas privadas con el derecho de dejar la mercadería. ¿Por qué la aduana? O sea, cuando vos tenés un container en la aduana, es mercadería que aún no ingresó al país. Vino en el barco, Está nacionalizado. claro, todavía no ingresó al país, o sea, técnicamente, entonces todavía no tiene que pagar impuestos. Pero vos, mantener a tu cliente, mantener ese container en la aduana, es caro. Entonces contratan estas empresas privadas que sacan el container de la aduana y lo llevan a un depósito fiscal. Son empresas privadas que tienen un depósito enorme donde tienen los containers apilados, al igual que la aduana, hasta que se resuelva si lo ingresan al país o no. ¿Qué pasa? La aduana le pide anualmente a esos depósitos una garantía, que es muy interesante, pues es una asesoría muy alta, que es por la habilitación de ese depósito fiscal. ¿Cuál es el riesgo que tiene la aduana en este caso? Ahí hay un montón de containers, un montón de impuestos que todavía no se podrían llegar a cobrar si llega a pasar un incendio o algo con esta mercadería, no se van a poder nacionalizar o no y pierden un montón de impuestos. Lo que hace la FIP todos los años es, en base a la cantidad de metros cuadrados que tiene ese depósito, es solicitarle una garantía anual para poder volver a habilitarse un año más. Esa garantía se hace a través de póliza causa. ¿Alguna consulta con esto?
Bueno, y Sí, las automotrices, sí. y que a veces se hacen aduana ahí, puede ser. ¿Eso es un depósito fiscal? ¿O es Exacto. una dirección de aduana que está ahí? No, son como, tienen a veces sus propios depósitos fiscales. Sí. Tienen sus propios depósitos fiscales que como una extensión, tiene algo como una extensión de la FIP. Como de la FIP, donde la aduana no tiene espacio físico para tantos containers. Pregunta. Sí. La documentación para dar de baja una importación temporal, ¿la presenta el despachante? Claro, buena pregunta. En lo que es las garantías de aduana, con esto, es todo electrónico. No existe nada en papel. O sea, todo depende del despachante que tenga el cliente de ustedes. Es más, las compañías de seguros ni nos enteramos cuando se da de baja la póliza. O sea, el despachante la da de baja Sí. automáticamente en el sistema Malvina y están online las compañías de seguros y se da de baja automáticamente también la compañía de seguros. Pero es todo gestión del despachante. Sí, el problema es que yo conozco casos de importación temporal de gente que viene del extranjero Sí, y trae su mobiliario. sí, Entonces está con un contrato por una empresa por 3, 4 años. sí. Y después es tremendo para darla de baja porque el despachante o desaparece o no se acuerda o no se... Exacto, sí. Entonces es un... Sí, esta se llama equipaje acompañado. Sí, La realidad es que cuando uno ingresa tiene que nacionalizar la mercadería, o sea, los bienes. Da la opción de, si viene por muy poco tiempo, la aduana tiene la opción de, bueno, puedes presentar una garantía a cambio, pero bueno, pasado el plazo, o lo nacionaliza el producto o lo vuelve a sacar. claro. O sea, El esto, problema es que cuando lo vuelven a sacar, sí, se va con un contrato de otro lado, no avisa al despachante y la póliza queda queda eterna. Sí. Sí, en este caso, las compañías de seguros no las puede dar de baja claro, porque la FIP las puede llegar a reclamar. O sea, nosotros, por ahí, en lo que son garantías contractuales, a veces depende un poco de la documentación que te traiga y el análisis de la propia compañía, que puede ser por ahí alguna excepción, decir, bueno, la firma no está muy clara de quién lo hizo, pero en este caso es todo online. Y la FIP, mientras esté vigente la póliza, es porque se guarda el derecho de llegar a hacer un reclamo a futuro. claro. Sí, lamentablemente ahí dependemos mucho de la habilidad del despachante para guardar la póliza. En ciertos rubros, por ejemplo, los neumáticos, que son más duros para desafectar. A veces tardan más, o sea, depende del canal de la mercadería, es que se desafectan más rápido o más tarde. Vamos un tiempo, vamos bien. Garantías judiciales. Como habíamos visto siempre en el triángulo, en donde el beneficiario primero era un tercero, o la municipalidad, o un banco. En este caso son los juzgados, ¿no? Son las garantías judiciales, en donde el actor del demandado es el cliente de ustedes, ¿no? En donde están haciendo un juicio, o él está iniciando un juicio. Supongamos, ustedes tienen un cliente que le hace un juicio a otra empresa por marca. Dice, mira, por derecho de marca, le dice, inicio juicio, al momento del juicio, después no sabe, ¿no? Obviamente quién tiene la razón. Y por ahí, cuando se termina cuando finaliza el juicio, dice, mira, vos tenés razón, pero la empresa ya quebró, no tenés forma de que te pueda resarcir ese daño que habías denunciado en su momento. Entonces, para evitar eso, lo que hace el juez cuando inicia el juicio es embargarle las cuentas al demandado, ¿no? Les embarga las cuentas. Ahora, obviamente para el cliente de ustedes es un daño eso. Vienen, lo llaman y dicen, che, mirá, me están embargando las cuentas, salvo que presente una garantía. ¿Cómo funciona acá la póliza de caución? Es un cliente de ustedes está siendo demandado por otro, en donde hay un juzgado, que es el que le dicta el embargo de las cuentas, y la compañía de seguros tiene que presentar una garantía frente al juzgado. ¿Qué hace el juzgado con eso? No le embarga las cuentas. ¿Por qué? Porque tiene una garantía que si el cliente de ustedes llega a ser declarado culpable, ¿no? Y al momento de tener que pagar
no tiene la solvencia para poder pagar, ahí actúa la póliza de caución. Recuerden que siempre no es que la póliza de caución actúa automáticamente, ¿no? Siempre el primer obligado es el cliente, ¿no? La póliza de caución responde como una garantía en caso donde haya una insolvencia, en el caso de que sea declarado culpable. Eso se llama una contracautela, o sea que el cliente de ustedes se está defendiendo sustitución de medida cautelar. El cliente de ustedes se está defendiendo de un reclamo. Pero también puede pasar de que... Sí, una pregunta, eso es todo para lo que respecta a embargos preventivos. Exacto. No para embargos ya con sentencia final. Y Con no, sentencia o sea, si ya tiene sentencia firme definitiva, es emitir la póliza que la semana que viene nos reclamen. A veces sucede que ya tiene una sentencia en primera instancia y necesitan la póliza para poder, digamos, Sí, apelar y la segunda instancia. O sea, a veces sucede eso. Ya es más difícil para la compañía de seguros, digamos, suscribirla. Además, hemos tenido un reclamo hace poco de una situación similar. Pero generalmente esto es cuando se inicia el juicio. La compañía de seguros no analiza si el cliente tiene razón o no en el juicio, porque eso ni el juez lo sabe. Lo que analiza la compañía de seguros es decir, bueno, si el caso llega a salir en contra, ¿tiene, digamos, la solvencia para poder hacer frente a este juicio? Eso es lo que analiza. No se analiza si tiene razón o no. Eso no lo sabe ni el juez al momento de la firma. Y después también está la situación donde por ahí el cliente de ustedes es el que inicia el juicio. Inicia el juicio a otra persona, ¿no? En donde el juez a la otra persona le va a embargar los bienes, salvo que presente una garantía. Pero ¿qué va a pasar? Ese demandado le va a decir al cliente, usted le dice, mira, por daños y perjuicios, si vos no llegas a tener la razón, yo también te voy a demandar a vos por daños y perjuicios, no por tanto importe. Y el juez le dice, bueno, también te voy a embargar los bienes a vos que estás iniciando el juicio. En ese sentido, puede presentar, él que es el actor de este juicio, puede presentar una garantía que se llama contracautela, para evitar justamente ese embargo. Este tipo de garantías, la verdad que ya lo vamos a tener, es una forma muy buena de ganar clientes, porque obviamente los va a llamar el cliente de forma desesperada, porque o le embargaron las cuentas o se las están por embargar y necesita presentar una garantía de forma urgente, que puede ser un aval bancario o una póliza de caución. Obviamente el aval bancario se achica el margen que tiene. Esto, si vos tenés un margen en un banco por tantos millones, presentar un aval que lo reduce durante lo que dura el juicio. Y obviamente es muchísimo más caro de lo que es una póliza de caución. Lo que tiene la póliza de caución le evita eso, que le quede embargada las cuentas durante tanto tiempo. Esto es el fuero civil, el fuero penal también. Fuero penal depende de la compañía que quiera acompañar o no. O sea, es mucho más difícil, porque un fuero penal, vos ahí... Con fianzas. Lo que cubrías es una fianza, básicamente. No, o sea, es lo mismo, es presentar una póliza de caución, pero en el caso que llegue a ser declarado culpable, va preso y no tenés, ahí sí, sabés que no tenés solvencia económica. Hoy por hoy se viene dando mucho este tipo de videos por ahí en... Vamos a tener el fuero laboral. comercial, ¿no? Comercial, laboral se está dando mucho. Y más allá de que generalmente se terminan perdiendo, ¿no?, esas garantías laborales, pero uno lo que analiza en ese sentido es, no analiza la causa, es decir, que tendrá razón o no, efectivamente, ni el juez no sabe, sino la solvencia del cliente. Es decir, bueno, mira, lo están embargando por 10 millones de pesos. A ver, de acuerdo a su facturación, la capacidad de pago que tiene el cliente y el análisis, ¿tiene la capacidad para cumplirlo? Eso es lo que se busca garantizar. Dos consultas, sí. Primero, como compañía de seguro, ¿cuál es el balance de solvencia técnica? Si voy adelante con un cliente o no. Sí. Y la otra pregunta sería, ¿cuáles son los pasos para hacer una denuncia en caución? Porque eso siempre hay muchas dudas, de hecho, hay muy pocas siniestros en cauciones, pero cuando sucede, hay pasos que sé que hay que dar, pero esa sería la otra pregunta. Perfecto. Bien, buena pregunta. En cuanto al análisis, después lo vemos un poquito más adelante. Las denuncias siempre tienen que estar formalizadas.
carta de documento, y por ello aceptan un mail. Yo siempre sigo recomendando igual la carta de documento, ¿no? Pero cuando hay una insolvencia, lo primero que tiene que hacer es notificar a la compañía de seguros. Cuando hay un incumplimiento, por ejemplo. ¿Asegurado o el tomador? No. La notificada. La notificada es el asegurado. El asegurado. O sea, la municipalidad ve que la obra no está avanzando en los plazos que estaba estipulado en el contrato, lo que hace es notificarle a la compañía de seguros, ¿no? La compañía de seguros lo primero que hace es se pone en contacto con su tomador, porque en Argentina no existe la póliza de primer requerimiento, no es que ante el primer reclamo uno va y paga. ¿Todo dirigir al tomador o a la compañía? Generalmente ya hay una carta de documento que se están mandando con el tomador, la municipalidad, por este incumplimiento, pero lo que tiene que formalizar es a la compañía de seguros. Tiene que notificar a la compañía de seguros de que la obra que estaba garantizada no se viene cumpliendo en tiempo y forma. ¿Cuánto tiempo de plazo? ¿Cuánto tiempo de plazo de la primera notificación? ¿Cómo tiene que ser? No, ahí se comunica entre las partes. Se comunican las partes. A veces tenés incumplimientos y son ajenos a tu cliente. Por ejemplo, hace poco nos consultaban un cliente que tenía una instalación eléctrica, pero la parte de la obra civil no dependía de él. O sea, era todo lo que era la construcción, o sea, tu cliente iba atrás, iba a hacer la instalación eléctrica. Y toda la parte de la obra civil era responsabilidad del asegurado. Y a veces no es culpa de tu cliente. Por eso, lo que hace la compañía de seguros es unir las partes, como veíamos en el triángulo, ahí, ¿no? Unir las partes y notificarse de dónde está el incumplimiento y cuál es el motivo. La compañía de seguros lo que hace es, se pone en contacto con una más parte. Cuando el beneficiario es un juzgado, obviamente no hay mucho para... Sí, Digamos, acá los tiempos estipulados para denuncia del siniestro acá no existen, digamos. No, va a depender de la respuesta que haga caso, exactamente. Para configurar un siniestro tiene que haber pero bueno, de las partes. Cuando el juzgado ejecuta la garantía y después la compañía de seguros, la compañía de seguros no tiene forma de evitarlo, tiene que pagar. Lo mismo la FIP. Cuando la FIP denuncia ante la compañía de seguros el incumplimiento, tiene que ir a pagar porque si no inhabilita a la compañía de seguros a seguir operando en el organismo. ¿Qué ha pasado? A veces, en su momento, cuando las comunicaciones no eran tan digitales, por ahí era un siniestro y se le comunicaba a alguna sucursal del interior de la compañía de seguros, la compañía de seguros no se notificaba y inhabilitaban por 2 o 3 días a la compañía de seguros. O sea, con la FIP, cuando la FIP te dice hay que ir pagar, y después uno verá con el tomador cómo es el motivo y cómo se resuelve, ¿no? Muchos dicen, bueno, caución es un negocio redondo, dice, porque si hay un siniestro, automáticamente vos lo recuperás. Bueno, lamentablemente no es tan así, técnicamente suena muy lindo, pero cuando te llega el reclamo es porque la empresa que no pudo cumplir muchas veces está en una situación de insolvencia. Entonces, cuando uno quiere ir a recuperar, es difícil. Acá lo que le quiero mostrar un poco es lo que son las garantías judiciales, ¿no? El potencial que tienen todavía en Argentina. En Brasil, por ejemplo, el 85% de las cauciones son garantías judiciales. Acá recién vamos un 8%, son garantías conflictivas. Generalmente lo terminan resolviendo los juzgados a través de otros métodos, o presentan avales bancarios, o prendan algún campo o algún inmueble. Generalmente lo terminan resolviendo por ese lado. Pero bueno, es un nicho, lo que es la garantía judicial, que tiene mucho todavía para crecer, y es una buena alternativa para el productor de ganar una cuenta que están desesperados porque están embargando todas las cuentas de los bancos, para después, bueno, ofrecer obviamente otros riesgos. Ahora, los aseguradores Sí. ¿Acompañan esa posibilidad de pagar garantías judiciales o son medio? No, sí. O sea, obviamente cada compañía de seguros tiene sus particularidades en los contratos de reaseguro, pero sí, no lo ven como
un riesgo en el cual no quieran acompañar. O sea, están metidos dentro de todos los contratos de seguro. O sea, lo que pasa mucho con ese riesgo que normalmente, con la experiencia que tuve, al menos yo, cuando ya te caen esos pedidos de demás es porque ya son empresas o gente que ya están a un nivel muy detonado que te dicen Claro, no tengo forma de garantizar el estado, Claro. por el estado financiero o económico claro. de la empresa. El tema que tiene la garantía judicial es que o sea, como es la justicia en Argentina, son a largo plazo. Entonces vos, el otro día estuve con un productor en Rosario que habíamos hace 3 años visto una operación de garantía judicial que era de 300 millones, ¿no? Y en ese momento, hace 3, 4 años atrás, 300 millones era un montón, y hoy por ahí, no digo que es poco, pero no es lo que era en su momento. Entonces, así como también la suma asegurada se va desafectando, una empresa que hoy es muy buena en Argentina, capaz que dentro de 3, 4 años no lo es. Cambio el aspecto macroeconómico, entonces vos hoy analizas una empresa y quedás atado en esa garantía hasta que se resuelva. Ese es el tema que tienen las garantías judiciales, por el cual a muchas compañías de seguros no es un riesgo que se comercialice muy abiertamente, pero es un riesgo. También está la parte que juzgados y tribunales son bastante reticentes en aceptar el cambio del embargo directo real a la caución. Y A veces por desconocimiento, sí, claro, y pero técnicamente, que claro. que es el actor, o sea, Sí. si vas por el demandado del actor, Sí, también. sí, pero Sobre todo porque la suma queda estancada ahí. claro, técnicamente no lo pueden no aceptar, no se Sí, pueden, no bueno. pueden denegar, pero a Pero te veces ponen por una suma desconocimiento. Te dan toda la vuelta. Sí, hay juzgados que incluso te piden que la póliza esté firmada por el presidente de la conferencia de seguros, o sea, cada juzgado a veces tiene sus particularidades, pero generalmente se termina aceptando y se emite bastante y tiene mucho potencial. Después, otros riesgos que queríamos mencionar habíamos visto al principio que caución eran obligaciones de hacer, olvidar algo, con la exclusión de lo que son obligaciones financieras o garantías de pago. Bueno, hay algunos riesgos que fueron autorizados específicamente para su competencia, como es una póliza de alquiler. La póliza de alquiler es una obligación de pago, ¿no? Donde se garantiza la capacidad de pago que tiene el cliente de ustedes para alquilar un inmueble, ¿no? En la relación, acá donde vemos el beneficiario es el dueño del departamento, ¿no? El dueño del departamento, ustedes tienen un cliente que necesita garantizar esa capacidad de pago frente al cliente. O sea, es una garantía que cada vez se usa más. Antes por ahí venían y en las inmobiliarias te pedían algún aval de algún tío, de algún familiar. Se encontraron frente a situaciones donde era imposible ejecutar ese tipo de garantías. Porque, bueno, además de que hoy por hoy la vivienda única ya es bien de familia o esa persona por ahí ya se insolventó luego de firmar, se empezó a pedir este tipo de garantías. Existen lo que son las garantías privadas, ¿no? Hay organismos privados, muchas inmobiliarias por conveniencia económica, por ellos, por incentivos de pedir este tipo de garantía. La diferencia que tiene con la póliza de caución, que hoy existen esas empresas, mañana no, se les caen todas este tipo de garantías. Las pólizas de cauciones están obviamente, además de garantizadas por una compañía de seguros, a su vez asegurada por aseguradores extranjeros. Por eso es mucho más solvente la póliza de caución que una garantía privada. Y lo que se garantiza en ese caso es una obligación de pago, es que el cliente de ustedes tiene la capacidad para afrontar ese contrato de alquiler. Después concesiones de cargo. Y te hago una pregunta, Sí. ¿ahí en alquileres es vivienda y comercial o cuál de las dos? Sí, el producto es el mismo, en donde uno tiene alquileres comerciales y alquileres particulares, ¿no? Alquileres comerciales a veces para comprar seguro es mucho más agradable porque es muy difícil que vos no dejes de pagar, o sea, es tu fuente de ingreso. O sea, vos tenés un restaurante, si dejás de pagar el alquiler por ese negocio, te quedas sin fuente de ingreso, entonces es muy difícil que dejen Te pueden entrar 1 o 2 meses, después se va, o sea, cerró directamente. Exactamente. La otra pregunta es, ¿como fianza simple o deudor solidario? ¿O tienen las dos opciones? Siempre fue, o sea, generalmente para comerciales simple, Sí. el uso y costumbre de la garantía de alquiler particular fue haciendo a fiador solidario. O sea, pero bueno, fianza simple obviamente es mucho más agradable, en donde
el primer deudor siempre va a ser el locatario. El solidario es donde la compañía de seguros es solidariamente responsable con el inquilino. O sea, ante un reclamo, los dos tienen que responder. Claro, en una fianza simple, ante un reclamo, como consultás vos, el dueño tiene que demostrar la insolvencia del dueño del inquilino. Recién cuando se demuestra la insolvencia, ahí la compañía de seguros paga. Cuando es solidario, tiene que ir y pagar ante el incumplimiento. Concesiones es más o menos lo mismo, son aquellas empresas, clientes de ustedes, que explotan bienes del Estado. Por ejemplo, cuando van a Mar del Plata y ven los balnearios, y son espacios, no son espacios comprados, los balnearios están explotando un espacio público. Para eso presentan frente a la municipalidad una garantía de concesión por el cumplimiento de ese contrato de concesión que tiene. Muchas veces en un contrato donde tiene que cumplirse con ciertas obligaciones, con cierto mantenimiento, todo eso está, que pone un contrato y firma un contrato para poder cumplirlo. Y también tiene una póliza de pago de canon. Pago de canon es como el pago del alquiler por el uso de ese espacio, ¿no? O cuando van a Retiro, Constitución y ven un local de hamburguesas, bueno, están alquilando un espacio que pertenece al Estado. Eso se llama una concesión, tiene un contrato de concesión. Riesgo ambiental es un negocio que está cerrado en 3-4 compañías específicamente. Nosotros no lo estamos cubriendo porque solamente es un negocio cerrado para un círculo de compañías. Esto nació en el 2008 con la nueva ley de medio ambiente, en donde se les exige a ciertas empresas una garantía que cubre la remediación ambiental. O sea, no hay un monto fijo que esté cubierto, sino la remediación ambiental frente a algún daño que pueda hacer. Eso es lo que está cubriendo. Nosotros no estamos viendo, pero bueno, no podía dejar de explicárselo. Sí. Bueno, yo voy para el anterior. Canon. No, porque nosotros teníamos un caso donde no era el Estado el asegurado Una concesión de una concesión. siempre es el Estado, si no es una garantía de alquiler. Yo creo que era una ejecución de contrato con pago de canon, ¿puede ser? Después lo vemos si querés, pero concesiones son... No, porque era una concesión de un bar dentro de un lugar de un centro oficiales que Sí. tenían un bar y querían garantizar el pago del canon. Está bien, habrá salido entonces como una póliza de alquiler. Fue ya al alquiler Para garantizar ese alquiler. Por ahí lo llamaron el contrato Canon, pero Canon generalmente se usa más para lo que es una concesión. Pero habrá salido como una póliza de alquiler, no como una... O sea, esto de la superintendencia armó un producto que se llama específicamente garantía de concesión por pago de canon. O sea, agarren la póliza que agarres de la compañía de seguros, va a decir siempre arriba la misma frase. Que en este caso, bueno, habíamos visto que el beneficiario es el Estado. Acá es donde, ¿qué necesitamos ustedes? ¿No? O sea, eso para entender un poco qué analiza, qué mira la compañía de seguros, ¿no? Cuando analiza y para que entiendan, che, ¿por qué me piden lo que me piden? O sea, por un lado, lo que hace la particularidad que tiene caución es más parecido a lo que es el análisis que hace un banco cuando analiza todo el crédito que a una compañía que por ahí a otro tipo de riesgos como un incendio o algo así. ¿Qué pedimos? Primero, se hace dos tipos de análisis. Por un lado, uno analiza el cliente y por otro lado, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿No? Cuando uno analiza el cliente, pide los estados contables, llamados como balances, ¿no? Las referencias. Acá es muy importante el productor que viene y se acerca a la compañía y dice, mirá, este es un cliente mío, yo era amigo del padre, o sea, lo conozco hace años, o sea, es muy, muy claro, lo hablábamos con un colega. Lo importante que es la referencia que pueda hacer el productor de la compañía, o no, decir, mira, la verdad que la estoy ganando, miremos las fotos, es un poco la trayectoria, ¿no? El expertise que tiene, el carácter. Hay muchísimos negocios que muchas veces por ahí a nivel números son difíciles de calificar, pero uno termina acompañando justamente por esta buena referencia, trayectoria que tienen. Uno, por un lado, analiza la empresa así, y por otro lado, qué es lo que tiene que hacer. O sea, tenemos casos, por ejemplo, uno tiene una
una empresa que es una constructora que se dedica a construir viviendas, y de repente se quiere presentar una licitación para construir un puente. A nivel números de galerías, uno dice, pero por ahí no tiene la experiencia para hacer un puente. Entonces, eso es lo que hace las compañías de seguros. Analizan por un lado el cliente y otro lo que tiene que hacer. Y como decía, es muy importante acá, el productor es clave en el negocio. Hemos tenido casos donde por ahí hay un director de una empresa donde se separa y alguna nueva sociedad, y al ser nueva todavía por ahí no tiene para demostrar, el balance es una herramienta de control que uno tiene. Uno garantiza la capacidad de cumplimiento y el balance es la forma más cómoda que uno tiene. A ver, necesita garantizar tanto, vende tanto, y dice, bueno, más o menos uno entiende que tiene la capacidad. Pero cuando está armando algo nuevo, ahí dependemos mucho de conocer la trayectoria que tiene el cliente. Bueno, tuvieron algunas preguntas. Acá habíamos armado un espacio. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica de todo lo que vimos. Esto fue como la parte teórica. Después vamos a ver algunos tips de la parte un poco más cómo comercializar el riesgo. ¿Tienen alguna consulta hasta ahora? ¿No? Bueno, vamos a hacer un juego de preguntas. Si quieren, no sé, tienen o desde el celular para poder escanear, si quieren, o entrando directamente a la web. Si les toma, si no, por la web. Sí, ¿Pudieron tomar? No, ¿Tomar algunos casos? Bueno, estar escaneando, si no, ahí está. Y ahora tenés que poner el código 871. Está bien, ahí está. A mí me ingresó, pero está todo. Ahora arranca. Ahí está. ¿Ahí está? Solo para iPhone 14. No, no sé. Si no tienen la. Si no, ingresan a Google y ponen www.menti.com y les hace ingresar el código que está debajo. Esa es la más fácil. Sí, pero mira, está tirando como ingreso con el código todo y me aparece acá. No escanea, Claro, a mí me pasa lo mismo que hace. Así, que están todos a ver, Con el código Hay que esperar. Ah, listo, hay que esperar. Hay que esperar. Ah, claro, y le das a arrancar y ahí te aparece. Dale, sí, dale. Ahí va, ahí va. ¿Cuáles de las siguientes opciones describe mejor el seguro de caución? Me queda bien acá. ¿No? Incendio, edificio. Bien, bien. Es la gente del equipo de caución que participe para que vean que está bien. Segundo, marcamos la respuesta correcta. Ahí está. Bueno. Sí, obviamente no para darle. Le dijeron, Guardarte los dedos.
¿Qué cubre principalmente el seguro de caución? La 3. Seguro de caución cubre el incumplimiento de contratos de construcción y garantiza la finalización del proyecto. ¿Verdadero o falso? Tenemos la C. Estos videos a veces nos preguntan, che, me gusta caución, me quiero meter caución, ¿dónde veo caución? Y uno dice, están en muchos lados. O sea, cuando uno ve, están construyendo un edificio o un banco, la provisión de todos los proveedores de los bancos, ahí está presente la póliza de caución. ¿Vuelvo para la presentación o no? Ah, seguimos. Los ganadores. Claudio Granagnolo. No participé. Ganador, Claudio, ganador de un Mini Cooper. Pero no me llamo Mini. The Office. Ahora sí. No, no pasó nada. No. Vamos a ver un poco algunos tips de comercialización. Comercializar muchas veces en los eventos, así nos dicen, me gusta caución, me interesa. Queremos saber, entender un poco esto. No lo ponemos al principio para que no se asusten, siempre lo tratamos de poner un poquito tapado. Cuando dicen, che, el porcentaje de caución, que es el titular de la torta, es un porcentaje chico. Es más, el mercado asegurador dentro del PBI de la Argentina es un 3% nada más. Es uno de los más, es chico para lo que es Latinoamérica, muy chico para lo que es economías como de Europa. O sea, hay mucho para desarrollar lo que es cultura aseguradora. Caución, lo que tiene que, si bien es digamos, una de las ramas más chicas, está atacada por pocos productores, pero
acá vemos un poco cómo ha ido creciendo, ¿no? En los últimos años. Acá hicimos un cálculo de números que figuran en la superintendencia. De los últimos 10 años ha ido creciendo mucho, ha apoyado mucho lo que es la obra pública, principalmente, y lo que son importaciones y exportaciones. También la evolución ha hecho que esas garantías aduaneras sean por importes y primas, obviamente, cada vez más interesantes. ¿Ya? El crecimiento muy grande, más allá de que por ahí en el año de pandemia se mantuvo un poquito estable, del 22 al 21 ha ido casi creciendo por un 100%, y el 2023 va a terminar más o menos en un número muy similar. Opciones números en Argentina, para entender un poco, somos un país donde, bueno, pasa mucho por Ciudad de Buenos Aires. Hay un 30 y un 32% en la Ciudad de Buenos Aires, el resto distribuidos ahí. Estos son los números, no de Integrity, son los números del mercado de caución. En el caso de Integrity es una compañía que tiene una muy fuerte presencia en el interior, una compañía que está muy bien vista en el interior. Nosotros tenemos más o menos un 45% de producción en el interior. Tenemos oficinas en los que son los principales centros económicos de la región. Tenemos en Córdoba, tenemos a través de Mar del Plata, una región también del sur, Mendoza, Neuquén, Rosario, Salta, Comodoro Rivadavia, y después a través de una red de productores estamos en todo el país. Para nosotros el interior es realmente muy fuerte. Como decíamos, caución, se apoya mucho en el productor. Y esto, bueno, agradecemos a nuestra red de productores. Pero vamos a explicar un poco de la segmentación, ¿no? El análisis que debería hacer el productor de sus clientes. A veces nos acercan productores que dicen, che, mira, quiero desarrollar caución, yo tengo clientes, no sé si hacen caución o no. Siempre lo que yo recomiendo es que hay que analizar, che, ¿de quién es cliente tu cliente? ¿Cuál es el cliente de tu cliente? ¿No? Hoy por hoy, los rubros que más están trabajando caución son lo que son constructoras, empresas de servicios, autopartistas, empresas químicas, textil, petroleras, mineras. Ahora está todo lo que es la industria minera, está creciendo, demandando muchísimo caución. Pero cuando vos querés analizar tu cliente para saber si tengo un cliente integral, pero no me pide caución, no sé si realmente está haciendo caución, es analizar de quién es proveedor tu cliente, o sea, para quién trabaja. Si tu cliente trabaja para el Estado, le están pidiendo póliza de caución. O sea, siempre todo lo que es Estado, hemos visto que por ley de obra pública tiene que salir con póliza de caución. Si tu cliente es proveedor de una empresa multinacional, también se maneja todo con caución. Hoy por hoy se está requiriendo muchísimo. Y lo mismo que bancos. Cuando tu cliente es proveedor de un banco, le piden siempre la garantía de caución. Eso es como para tener una idea cuáles son los principales rubros que están demandando en este momento y aquellos que están requiriendo pólizas. Cliente, ¿cómo captar nuevos clientes? ¿No? La gran pregunta. Acá me gusta poner la imagen de las piedras, porque el trabajo del productor es como sacarle agua a las piedras, ¿no? Nosotros poníamos antes una naranja, pero más que sacarle jugo a una naranja es sacarle jugo a las piedras, el trabajo del productor. Del cliente actual, bueno, siempre es importante el tema de analizar por ahí quiénes son los proveedores de tus clientes, cuáles son los colegas del mercado. Vos tenés una empresa que se dedica a cierta actividad y se presentan licitaciones, por ahí analizar un poco quiénes son los competidores de tu cliente, que se presentan las mismas licitaciones, quiénes son los clientes de tus clientes, ¿no? Que son también asesorar a tu cliente para decir, che, mira, así como a vos te piden póliza de caución, vos también necesitas a veces garantizar ciertas cosas y pedirles pólizas de caución. ¿Dónde ir a buscar clientes? Bueno, habíamos visto garantías aduaneras, despachante de aduana. Con los estudios de despachante de aduana se consiguen muchísimo, ahí tienen contacto con la empresa cliente. Yo incluso, mi hermano es gerente de una empresa autopartista muy importante, y cuando yo hablo de garantías, ¿qué aduana? ¿Cómo lo manejan? No, yo les estudio de aduanera, no tengo idea, me lo manejan directamente ellos. O sea, es muy importante los estudios despachantes para conseguir esos casos, estudios de abogados, estudios de contadores, eso para conseguir clientes es algo muy bueno. Hay un productor que conozco que la verdad que es de estar muy atrás del boletín oficial, consultar a ver las licitaciones, quiénes se presentaron, cuáles son las empresas. Cuando hay una licitación,
quiénes son aquellos que se presentaron en las licitaciones, que son muy importantes, referidos de clientes. Los planes de proveedores siempre es un recurso muy importante para conseguir clientes. Siempre cuando veamos que caución era un rubro chiquito, pero caución también puede ser un camino para ganar otras cuentas. Nosotros conocemos muchos productores, tenemos algunos que son específicamente caucioneros. Realmente yo entiendo que lo mejor es ofrecer un abanico de posibilidades. Mira, yo te cubro todos los ríos, todas las necesidades que tenés. A veces pasan información a través del análisis de caución que hace ver que hay otros riesgos. Por ejemplo, en los balances te figura información de si la empresa tiene inmuebles, si tiene transportes, cuánto pagas a veces de seguros de vida o por otros riesgos. Entonces, es información que pasa por la mano de la caución. Y a veces solucionar el problema de caución te permite ofrecerte para cotizar otros riesgos que hoy por hoy no lo tienen garantizado. Conocemos la verdad que muchos productores que han ganado cuentas gracias a que su productor actual no le pudo solucionar un problema de caución. ¿Cuál es la importancia del productor y qué es lo que tiene que ofrecer en caución? Lo que van a notar en caución es que no tiene mucha rotación. Es raro que nosotros veamos una cuenta que vaya pasando mucho de productor en productor. O sea, salvo que haya algún cortocircuito, generalmente mantienen, no es una cuenta, no son cuentas que estén todo el tiempo pidiendo cotización, sino que lo que buscan es servicio, porque para ellos es clave poder tener el servicio de decir, bueno, mira, voy a hacer una licitación, necesito la póliza para mañana, urgente, o sea, eso es clave en el producto. O sea, sí, la constructora siente la que va a salir una licitación hace un mes, empieza a construir y te llama el productor un día antes, necesito la póliza mañana al mediodía. Pero bueno, es parte del productor y de la compañía poder trabajar en equipo para poder resolver esa necesidad. ¿Qué tiene que ofrecer el PAS? Bueno, una buena administración de la cartera, para entender en qué momento asesorar para que el cliente avise cuando tiene que rebajar la póliza, evitar ese daño colateral que habíamos visto de que siga refacturando y se genera un cortocircuito porque el cliente no quiere pagar o le llegó un reclamo de deuda, un montón de refacturaciones por riesgo que ya terminó. Armar a veces reunión con clientes, con las empresas, eso es bueno también para que la compañía de seguros conozca un poco más el cliente y pueda hacer un acompañamiento un poco más efectivo. Revisar los tiempos de respuesta, los tiempos de emisión, la eficiencia en las pólizas, que tenga una tasa acorde. ¿No? A veces un productor gana una cuenta que con el tiempo va creciendo y está bueno también ajustar la tasa para evitar, ¿no? Algún desfasaje. Entonces estas cosas son muy importantes que son por el cual los clientes terminan evaluando el servicio del productor. Esto ya es lo último. Algo que habíamos comentado, algo bueno que dejó la cuarentena fue la implementación de la póliza digital. Era algo que las compañías de seguros veníamos empujando mucho. Antes era todo en papel, con lo cual te limitaba al productor, tenía que venir a la compañía, retirar la póliza en papel, llevársela a su cliente. Hoy por hoy es todo digital. Un productor de Buenos Aires puede atender un cliente de Tierra del Fuego, que pide la póliza hoy la tenés. Va todo certificado digitalmente por escribano, o sea, es todo en un PDF, es imposible falsificar, o sea, cualquier alteración que uno quiera hacer, automáticamente se rompe la certificación y ya no se puede validar la firma en ese archivo. Además que, ¿Y la devolución? ¿Cómo es? La devolución es, antes era mucho más fácil, porque tenían la póliza. Ahora lo que necesita la compañía de seguros es algún comprobante. A veces era mucho más difícil recuperar la póliza. Porque a veces la municipalidad se perdía el expediente. Yo me acuerdo que hubo un shopping que se había construido, que habían puesto una oficina virtual, la constructora con todos los proveedores. Terminaron de construir el shopping, tiraron todo y se fueron. No hubo forma para dar de baja las pólizas, hubo que salir a buscar documentación. Sí, lo hacemos con notas. ¿No? Claro, hoy lo que se busca es o sea, no sirve que el tomador, que tu cliente diga, mira, la obra terminó. Se necesita
La certificación de la empresa. Si estamos garantizando una provisión, un remito de entrega. Si estamos garantizando una obra, certificado de avance por el 100%, acta de recepción definitiva, algo que... No más la póliza. No existe Claro, más póliza. Claro, no existe más póliza, es algo que demuestra a la compañía de seguros de que el riesgo ya está terminado. Y con eso la compañía de seguros deja de ser refacturante. No es extraviable, si se extravia, puedes enviar el mismo archivo la cantidad de veces que necesites. La verdad que la póliza digital aceleró muchísimo los tiempos y como decía, lo principal para ustedes es que no están limitados geográficamente. O sea, hoy un productor de Buenos Aires puede tener una empresa de Tierra del Fuego que no, el servicio va a ser el mismo a un productor de la zona. O sea, no va a haber demoras en tiempos ni nada. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo.